Si tienes fe, siempre estarás acompañado. Deja de desearlo y empieza a conseguirlo. Finalmente concretamos un viejo sueño: recorrer la mítica Ruta 40. Es una de las más largas y bellas del mundo por los paisajes y las regiones que recorre. Más de 5.200 kilómetros separan a Cabo Vírgenes de la ciudad de La Quiaca, el lugar donde finaliza. Atraviesa 11 provincias y permite el acceso a las reservas naturales más conocidas del país. Se disfrutan todos los climas. En la Puna y en la Patagonia dormimos con frazadas y calefacción, mientras que en San Juan y Mendoza las temperaturas superaban los 40 grados. La fauna es asombrosa: guanacos, avestruces, llamas y vicuñas. ¿Y qué decir de las comidas típicas? Humitas y tamales en Jujuy, truchas y cordero patagónico en Santa Cruz, nueces y frutas secas recién cortadas en La Rioja y cerezas y frambuesas en Río Negro. Cada paisaje te deja con la boca abierta. Estás obligado a detenerte detrás de cada curva para contemplar la acuarela multicolor de la naturaleza. Sin embargo, fue en la zona norte de la ruta donde vivimos las experiencias más emocionantes, especialmente el día que atravesamos el paso carretero más alto del mundo, Abra del Acay. Habíamos salido a media mañana. Después de recorrer más de 100 kilómetros cruzando volcanes, planicies, valles y montañas, llegamos a San Antonio de los Cobres, ciudad situada a 3.500 metros de altitud sobre el nivel del mar. La falta de oxígeno ocasiona dolor de cabeza, náuseas y embotamiento mental. Ese día el servicio meteorológico anunciaba lluvia. Gendarmería había declarado intransitable la ruta. Generalmente no significa que esté cortada, sino que se busca desalentar a los turistas para que no transiten por lugares potencialmente peligrosos. Decidimos avanzar. Estábamos a punto de trepar el cerro cuando llegaron Los Ángeles. Por el espejo retrovisor divisamos una camioneta blanca que se acercaba a gran velocidad. Hacía señas de luces para que nos detuviéramos. Cuando nos alcanzó, el conductor quería saber si estábamos dispuestos a pasar el Abra del Acay. Su intención era acompañarnos. Junto con su esposa y sus 2 hijos, no se creían capaces de recorrer ese trayecto de la ruta en soledad. Así que emprendimos juntos el viaje, nosotros adelante y la camioneta 4x4 detrás. Hicimos varios kilómetros sin mayores inconvenientes. El paisaje era hermoso y el camino no mostraba mayores dificultades. Viajábamos distendidos, contemplando la naturaleza y los cóndores que flotaban sobre la inmensidad del precipicio. Sin embargo, todo cambió de repente. Se desató una lluvia feroz y el camino de cornisa se volvió peligroso y resbaladizo. A pocos metros nos encontramos con un gran alud que atravesaba la ruta. Greda, tierra y piedras diseminadas por todas partes destruyeron el camino. Parecía imposible seguir. Sin embargo, el hombre de la camioneta que nos acompañaba era un experto vaqueano. Junto a sus hijos, bajaron del vehículo, estudiaron el terreno, removieron barro y nos guiaron por un camino literalmente minado, con grandes rocas y profundos cráteres. Más adelante, nos encontramos con ríos desbordados y desplazamientos de material pesado que bajaba a gran velocidad de lo alto de la montaña, arrasando todo a su paso. El panorama era cada vez más desafiante y la travesía una aventura extrema. Horas y horas enfrentando las inclemencias del tiempo, esquivando los obstáculos de la naturaleza indómita
y avanzando metro a metro los 20 kilómetros que nos separaban del destino. ¿A que no sabes la sorpresa? Detrás de aquella montaña el sol brillaba a pleno. Cuando la odisea terminó, los ángeles se despidieron y nos abandonaron. Nunca más supimos de ellos. Solo estuvieron con nosotros el tiempo que lo necesitamos. Después desaparecieron. Probablemente nuestras palabras no alcancen a reflejar la magnitud de aquella experiencia que nos ha dejado profundas enseñanzas espirituales. 1. Dios será tu guía siempre y cuando le cedas el control. Dios no está obligado a guiarnos y cuidarnos a menos que nosotros se lo permitamos. El día que atravesamos el Abra de la Cai, lo comenzamos orando a Dios. Las cosas que suceden en el día a día tienen mucho que ver con lo que pasa en ese bendito lugar llamado la carpa del encuentro. El creyente carnal sale a la batalla empujado por sus propias fuerzas y se ríe del creyente que está doblado sobre sus rodillas orando. El creyente espiritual, en cambio, sabe que la oración es la ruta que lo conecta con el trono de Dios, y es allí donde obtiene la dirección y el poder que necesita para cumplir fielmente la misión que tiene en esta vida. Descubre lo que Dios quiere decirte antes de salir a la batalla de cada jornada. 2. No se puede disfrutar de un arco iris sin lluvia. Ese día será especial para nosotros, no tanto por las experiencias vividas en los caminos de cornisa, sino porque experimentamos la poderosa mano de Dios acompañándonos. Si tienes fe, siempre estarás acompañado por Dios. ¿Recuerdas cuando te contamos que el hombre de la camioneta insistió en acompañarnos? Creía que sin nosotros no lo lograría, pero en realidad era todo lo contrario. Sin ellos, nosotros no lo hubiéramos logrado. Reflexiona, ¿cómo apareció esa gente? Era imposible que alguien viajara por esa ruta por la sencilla razón de que había sido declarada intransitable. ¿No crees que fueron ángeles enviados por Dios? Para eliminar tus dudas, te contamos lo que pasó el día anterior. En el camino nos encontramos con un cartel que decía: precaución. Los próximos 11 kilómetros de la Ruta 40 recorre el lecho del río. Viajábamos por el cauce de un río en el que había pasado mucha agua la noche anterior hasta llegar al lecho del otro río, de más de 100 metros de ancho, gredoso y húmedo. Regresar no estaba dentro de nuestras posibilidades, porque llovía intensamente en el tramo de la ruta que habíamos recorrido. No sabíamos qué hacer ni por dónde cruzar. Al caminar, nuestros pies se hundían en el barro hasta las rodillas. El pánico quiso apoderarse de nosotros. De pronto, algo inusual sucedió. Del otro lado del río apareció una camioneta. 4 muchachos se bajaban para hacernos señas de que no cruzáramos. Cada uno de ellos tenía una pala. Empezaron a caminar por el lecho del río para encontrar la parte más firme. Luego trabajaron incansablemente, alisando el borde del barranco para que nosotros pudiéramos cruzar. Grande fue nuestra sorpresa cuando supimos que en sus planes no estaba atravesar el río. Pertenecían a la municipalidad de Cusi Cusi y aparecieron justo en ese momento para ayudarnos. El primer paso para vencer los obstáculos que la vida nos presenta es depender de Dios y de sus fuerzas. Persevera en la carpa del encuentro a pesar de los contratiempos. No escuches a los profetas del desaliento. Ellos solo prueban tu confianza en Dios. 3. La perseverancia es la clave. El camino de la vida está plagado de dificultades. Hay momentos en que parece que todo se termina
o no conduce al lugar que soñamos. En aquel viaje, ninguno de nosotros sabía que detrás de la montaña el sol brillaba en su plenitud, pero sí confiábamos en que Dios guiaba nuestros pasos. También es cierto que aunque la ruta estaba detonada y el cielo se desplomaba, la única alternativa era seguir hacia adelante. No estuvo en nuestros pensamientos la posibilidad de volvernos. A veces es más peligroso retroceder que avanzar. Si el Señor nos ha ayudado hasta hoy, debemos tener la fe de que lo seguirá haciendo, aunque el futuro parezca incierto. La perseverancia es la clave. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Hebreos 10:36. Cuando Dios se demora en cumplir una promesa, debemos aguardar con paciencia. Tus oraciones no tardan en llegar al cielo. Lo que puede tardar es en volver de allá con una respuesta completa. A menudo viene un largo y duro invierno entre la siembra en oración y la cosecha en bendición. Pablo dijo: tengan paciencia y sigan orando. Romanos 12:12. Probablemente la dirección de Dios esté a punto de llegar. No dejes que la impaciencia malogre los mejores planes de Dios para tu vida. La parte más difícil de la fe es la última media hora, poco antes de que aparezca la respuesta y Dios cumpla su promesa. Persevera un día más en oración. Aguarda una jornada más por su respuesta. Dios actúa a favor de los que esperan en Él. Isaías 64:4. Ten confianza. Dios cumplirá sus promesas a la hora correcta y de la manera correcta. Para meditar, a veces Dios mismo nos coloca en medio de una crisis para enseñarnos una de las más importantes lecciones espirituales: confiar solo en Él. Dios llevó al pueblo de Israel a una situación insalvable frente al Mar Rojo y luego les dijo: no tengan miedo, quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará. Éxodo 14:13. ¿Qué hacer entonces en medio de una prueba? Estar quietos. Estar quietos y confiar en Dios es el primer acto de fe en presencia de la prueba. Dios nos invita a calmarnos, a serenarnos, nos invita a entrar en el silencio y la quietud, a conocerlo íntimamente. Desea que aflojemos nuestros controles, que tomemos las cosas con calma y que lo miremos. Del Señor es nuestra causa y nuestra victoria. Deja que la bendición de Dios descienda ahora sobre tu atribulado corazón. Y entonces, en el silencio de la admiración y la quietud de la fe, sabrás que Él es Dios, el Dios que te salva y el Dios que te guía.